canaltro.com. Televidentes del Canal TRO, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Oriente Noticias, hoy 22 de enero, entregándoles a ustedes información clave de lo que se está presentando no solamente en el Gran Santander, sino también a nivel nacional, decisiones de ámbito nacional que perjudican o en algunos casos benefician a esta gran región. Sean ustedes bienvenidos. A partir de este instante estaremos llevándoles a ustedes detalles, por supuesto también una pequeña entrega de lo que va a ser la reforma tributaria que iniciará el próximo 1 de febrero. ¿Qué tanto se verán afectados los nortesantanderianos? Por supuesto, esta zona de frontera. ¿Y qué tanto beneficia la reforma tributaria a nuestro país? Sobre todo aquellos que se van a ver afectados directamente porque el bolsillo de los colombianos serán quienes al final empezarán a pagar estos impuestos. Vamos a darle la bienvenida a Rafael Camperos, presidente de la Liga de Consumidores de Cúcuta, y por supuesto también a Mario Zambrano, economista. Bienvenidos y muchísimas gracias, Rafael y Mario, por estar acá con nosotros en Oriente Noticias. Atentos a todo lo que usted nos diga, Astrid. Claro que sí, yo voy a estar atenta a ustedes también. Bien. No, y gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablarle a todos nuestros televidentes, iniciando con algo muy, pero muy importante y muy clave. ¿De qué se trata la reforma tributaria para aquellos? Y de pronto les voy a pedir que hablen un poco más coloquial para aquellos que de pronto no tienen la capacidad de poder comprender algunas palabras técnicas que maneja la reforma tributaria. Lo más directo posible para explicarle a cada uno de nuestros televidentes. ¿De qué se trata esa reforma económica, Mario? La reforma intenta responder a un problema. O sea, el país tiene un hueco fiscal. ¿Qué es un hueco fiscal? Supongamos que el país y el Estado se maneja como una empresa y tiene un presupuesto, tiene unos ingresos y unos gastos, unas obligaciones y unas responsabilidades, tanto para funcionar como empresa como para responder a unos temas de carácter social, educación, infraestructura. Pero Colombia, como no está aislada, está con el mundo, muchos de sus ingresos también provienen de lo que exporta y lo que vende en el mundo. China dejó de crecer, caen los precios del petróleo, cae el precio de las materias primas y por lo tanto tiene un efecto sobre la capacidad o los recursos del Estado. El Estado tiene que sacar ahora plata para poder responder, por decirlo así, a más equidad, más educación y al posconflicto. Y para poder responder, digamos, a su funcionamiento como Estado. ¿Qué hace? Tiene dos opciones. O reduce el gasto o cobra impuestos. Y el asunto es, bueno, cobrar impuestos, ¿qué significa? Cuando usted cobra impuestos, le cobra a todos, pero no todos los ciudadanos tienen el mismo nivel de ingreso. Entonces la discusión de fondo es quién debe pagar los impuestos y es la discusión que tiene la reforma tributaria. Necesitamos recursos para cerrar ese hueco fiscal, o sea, esa falta de dinero que tiene el gobierno nacional en su presupuesto, que más o menos es el 3% del PIB. Algunos hablan de 24 billones, otros hablan de 30 billones. Esa plata toca sacarla de algún lado. ¿Qué es? Cobrando impuestos. ¿A quién? A la ciudadanía, pero no todos los ciudadanos tenemos el mismo nivel de ingresos. Es como el tema de discusión frente a la reforma tributaria. Claro que sí, pues nosotros preparamos acá con nuestro equipo periodístico una nota contexto para que ustedes también entren a conocer un poco más sobre lo que es esa reforma tributaria. Con el objetivo de lograr equilibrio en las finanzas públicas en el corto y mediano plazo, durante los últimos 24 años Colombia ha tenido 13 intervenciones en su sistema tributario a través de reformas presentadas al Congreso de la República. Las decisiones que en su momento han tomado los ministros de Hacienda de turno desde 1990 con Rudolf Homs, quien ejerció ese cargo en el gobierno de César Gaviria, hasta la más reciente intervención hecha por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos bajo la tutela del ministro Mauricio Cárdenas, ha tenido hechos que, como todo en la vida, genera tranquilidad a unos y molestias a otros. Según información extraída de documentos del Ministerio de Hacienda, estos son algunos de los cambios que se han registrado en algunas de las modificaciones hechas por distintos gobiernos a través de las reformas tributarias. La primera se realizó con la Ley 49, la reforma tributaria de 1990. En esta daba que en materia de venta se dio una reducción en el número de contribuyentes obligados a declarar. En materia de IVA se aumentó la base, eliminando las excepciones y creando una tarifa general del 10% al 12%. En otros tributos se realizó una reducción arancelaria. Esta tuvo un impacto del 0,9% en el Producto Interno Bruto. Otra de las modificaciones se dio con la Ley 223 de la Reforma Tributaria de 1995. En materia de renta se buscó una tasa marginal del 20% y 35% que pasó al 35%. En IVA, esta tarifa general estuvo en el 16%.
En otros tributos se incrementó el impuesto global a la gasolina. Esta tuvo un impacto del 1,3% del Producto Interno Bruto. La modificación anterior a la actual se dio con la Ley 1607 de la Reforma Tributaria del 2014. Allí, en materia de IVA, mantuvo un gravamen en los movimientos financieros con una tarifa del 4 por mil hasta el año 2018, para iniciar su desmonte gradual a partir del 2019. El objetivo era recaudar cerca de 53 billones de pesos. También se dio la creación del impuesto a la riqueza, que estuvo a cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. También se creó la sobretasa al CREE. Este tributo tuvo una aplicación desde el año 2015 hasta el año 2018. Con la reforma tributaria aprobada, el Gobierno Nacional buscaría aumentar nuevamente las bases gravámenes y también extender la duración de otros impuestos para continuar reduciendo las brechas de todo carácter en Colombia. Pero televidentes, queremos saber realmente si esta reforma tributaria terminaría afectando, y en forma global, Rafael Camperos, hablemoslo a nivel nacional. ¿Esa reforma tributaria va a terminar afectando al consumidor como tal en nuestro país? Indudablemente, Astrid, porque hay algo elemental. Es cierto, el salario mínimo subió el 7%, la inflación fue el 5.75%, aparentemente hay una ganancia, pero es una apariencia porque el salario mínimo no alcanza para cubrir todos los gastos básicos de la canasta familiar. Y pasar del 13, del 16 al 19% son 3 puntos. Pero está bien, no hay impuestos nuevos del 16 al 19 ni anteriormente, ni para la carne, ni para los huevos, ni para la leche, ni elementos básicos. Pero ¿dónde está el resto de la canasta familiar? Los servicios públicos tendrán que afectarse porque sí, claro, las comisiones, las famosas comisiones de regulación, lo que hacen es convalidar las propuestas que le presentan las empresas y todos los meses el gota a gota va subiendo el salario. O sea que a partir del 1 de febrero vamos a tener de pronto un poco más de aumento en cada uno de nuestros recibos de los servicios públicos. Siempre se ha dado y desde luego las empresas nunca trabajan a pérdidas porque eso es precisamente uno de los servicios de ellos. Es ilógico, la gente dice que no le dejan al Estado el manejo de los servicios porque quiebran, pero todas las empresas se están peleando, al igual que se pelearon el alumbrado público, al igual que se pelearon lo de las fotomultas en Cúcuta. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Pues obviamente que hay un interés en generar ingresos para las empresas, pero como siempre metiéndole la mano al bolsillo a los pobres contribuyentes. ¿Cómo se hace? Cualquier persona que tenga un plan, para hablar de una cifra real, superior a 1.5 unidades de valor tributario, que en términos cristianos son casi 45.000 pesos. Quien tenga un plan de datos en telefonía celular, inmediatamente empieza a pagar ya un 4% más sobre eso. Automáticamente eso va en contra de la canasta familiar. Es lógico, es cierto. No va a Juan Pueblo, porque Juan Pueblo no tiene para comprar un celular de media ni alta gama. Pero automáticamente el tendero que tiene que pagar ahora el monotributo de 40 a 80.000 pesos mensuales. Pero que es opcional, ¿no dicen? Dicen que es opcional, pero ya sabemos cómo son las opciones cuando se trata de impuestos. Entonces ahí es cuando viene precisamente la metida de la mano al bolsillo de los contribuyentes. Y también algo elemental, nadie trabaja a pérdidas. El tendero automáticamente le trasladará eso al pobre consumidor y eso es apenas lógico. ¿Y a dónde viene la gran cadena? Entonces la gran cadena, como siempre, el eslabón se rompe por el más débil y el más débil es Juan Pueblo. Sí. ¿Por qué en la reforma tributaria no consideraron algo elemental, que era contribuir más bien a los que más dinero tenían, sino como siempre, las multinacionales pagan menos impuestos que las empresas nacionales? Entonces no tiene ningún entendimiento, ninguna lógica para que cualquier persona comprenda cuál es la situación del IVA respecto y la reforma tributaria en Juan Pueblo colombiano. Pues con respecto al monotributo, nuestro periodista Gustavo Ruiz estuvo trabajando con algunos tenderos y propietarios de supermercados, quienes señalaron que se ven un poco preocupados y afectados con esa reforma tributaria. La reforma plantea un esquema que combinará en uno solo los gravámenes a la renta y el IVA. Se denomina monotributo y busca que tenderos, peluquerías, entre otros pequeños comerciantes, hagan los pagos a los impuestos bajo este nombre. Sin embargo, muchos de los pequeños comerciantes en Cúcuta no ven con buenos ojos el monotributo y otros incisos que hacen parte de la nueva reforma tributaria. Yo no estoy de acuerdo con esa reforma y con esas nuevas reglas y normas que nos están poniendo a nosotros los pequeños comerciantes. Por ejemplo, para mí me daría muy duro porque apenas estoy comenzando con mi localcito y ya con la nueva reforma todos los artículos van a subir. Entonces la gente va a quejar y entonces va a quedar del producto que es muy caro y
todo, y eso no es conveniente para uno porque deja de vender y la gente deja de comprar y busca mejor economía, y tanto acá por en el centro todavía aún más caro, porque el arriendo es más caro, los servicios llegan más caros, y entonces ese monotributo no nos conviene en realidad. La reforma plantea establecer niveles que permitan segmentar adecuadamente a los microcontribuyentes de los contribuyentes pequeños. Pequeños comerciantes con ingresos menores a 100 millones de pesos anuales pagarían sus impuestos bajo la figura del monotributo. Todo caro, a pesar de todo que todo está caro, y las ventas bien bajitas. Mire que soledad hay, para uno recoger plata para todo eso, otro recibo más. Con el papel ese del monotributario ese. No estoy de acuerdo en eso. Aquí hay que sacar cuenta de todo eso, los pelados. Ya sinceramente nos van a hacer cerrar las tiendas. Si otro recibo más nos van a hacer cerrar las tiendas. ¿Y quién es el perjudicado? El pueblo, la conciencia del pueblo, porque si nos hace cerrar, si es que con otro recibo más no aguantamos. No estoy de acuerdo porque son muchas las alzas, subió la gaseosa, sube lo del mercado y ahorita no hay mucha venta. Es muy poco el comerciante, la gente que viene a comprar y no, ya el sueldo no alcanza para tanto. Y ya se afectan porque sube el impuesto y les toca que pagar más y sube más la carestía. Los líquidos ya han subido los líquidos, empezaron a subir como en noviembre, subieron los líquidos. La gaseosa, también suben la luz, todo. Los cigarrillos ya subieron, claro que sí, ya subieron los cigarrillos, el mercado, todo. A partir del otro mes sube los útiles de aseo, ya, para el 19%. Según el Ministerio de Hacienda, el propósito de esta fusión de obligaciones tributarias es cambiar la informalidad, simplificar la tarea de pagar impuestos y abaratar los costos que acarrean a los pequeños contribuyentes en el cumplimiento de su deber. Y la preocupación no solamente en esta zona de frontera. En norte de Santander, en este caso en Ocaña, pues hay una muy fuerte preocupación por parte de lo que va a ser esta reforma tributaria a partir del 1 de febrero. Para ello vamos a saludar a Raúl Rolando Castro, quien se encuentra en esta ciudad de Los Caros y nos entrega más información sobre lo que sería la reforma tributaria en esa zona del país. Adelante, Rolando. Astrid, muy buenas tardes. Pues los comerciantes en Ocaña no tienen expectativas sobre lo que será este año 2017, pues el 2016 no le generó utilidades importantes y consideran que luego de las medidas aplicadas por el gobierno nacional, este no será su mejor año. Ya inició la reforma tributaria y como a todos nos ha afectado en gran medida, sobre todo al comercio, porque efectivamente la gente ve disminuido su capacidad de compra a raíz de todos los incrementos que se están viendo, y de hecho ya muchos productos que no son perecederos o que están siendo adquiridos ya tienen el IVA del 19% y hay una gran afectación de parte de las personas que requieren comprar estos productos, y lógicamente hay una disminución notable en las ventas a raíz de eso y de la misma situación económica que pues abarca pues a toda la región, ¿no? Para quienes son propietarios de establecimientos de comercio, tanto ellos, pero especialmente el consumidor, sentirán los efectos de la reforma. A ver, son muy pocos los productos que tienen excesión de impuestos. Hay productos que no tienen IVA, el caso del pan. El pan no tiene IVA, pero la harina sí, que es la base fundamental para hacer el pan. Entonces es una distracción que le dicen al consumidor que no van a tener incrementos cuando nosotros sabemos que sí van a tener incrementos. Cuando se esperaba que el nuevo año generara expectativas positivas, la reforma tributaria envió el mensaje contrario. Sí, efectivamente nosotros no vemos con muy buenas expectativas la situación económica de la región para el 2017 por toda la situación del problema económico, la falta de flujo de efectivo en movimiento en la ciudad, y lógicamente eso va a afectar no solamente a los comerciantes sino a toda la población en general. Esperamos pues que el gobierno nacional tome algunas medidas que ayuden o contribuyan a que el comercio se fortalezca y mejore su actividad económica.
Los comerciantes de Ocaña se unen al clamor de los comerciantes del norte de Santander en el sentido de pedirle al gobierno nacional medidas especiales para afrontar lo que sería una crisis económica en este año 2017. Desde Ocaña, en el norte de Santander, con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Pues Raúl Rolando, a usted muchísimas gracias por esa información y pues es la preocupación generalizada en medio del comercio de la ciudad de Ocaña, quienes señalan o auguran que el 2017 será más complicado que el 2016 y esto pues es lo que asusta un poco sobre todo a todo lo que es el sector comercio, pero a nosotros los usuarios también. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Oriente Noticias. Bueno, televidentes, a ustedes gracias por continuar con nosotros acá en Oriente Noticias. Hemos estado analizando lo que es la reforma tributaria que comienza el 1 de febrero en nuestro país. ¿Afecta o no al colombiano? Pues ese ha sido el análisis desarrollado durante esta emisión de Oriente Noticias. Ahora vamos a conocer una tabla de comparación que realizamos acá en Oriente Noticias a través de nuestra periodista Pilar Velázquez. En esta tabla de comparación ustedes podrán conocer qué precios han cambiado en los diferentes productos de la canasta familiar. Con incrementos del IVA al 19%, alimentos e implementos de aseo serán mucho más costosos. Algunos de estos productos que tendrían incrementos serían los cereales, hortalizas y legumbres enlatadas, frutas en conserva o secas. Haga cuentas y prepare su bolsillo a la hora de hacer mercado. En el 2017, una libra de café pasará de costar 8.100 pesos a 8.350. Una panela de 500 gramos que vale 2.000 pesos costará 2.100 pesos. Un kilo de arroz pasará de 4.000 pesos a 4.200 pesos. Un kilo de azúcar blanca que cuesta 3.000 pesos costará 3.100 pesos. Además, productos como papel higiénico, champú, toallas higiénicas, detergentes y desodorantes tendrán un aumento cercano a los 500 pesos. 12 rollos de papel higiénico que costaban 14.700 costarán 15.200 pesos. Un champú de 500 mililitros que costaba 17.600 pasará a costar 18.200 pesos. Un paquete de 4 máquinas de afeitar que valen 10.000 pesos pasarían a costar 10.400 pesos. Por eso debe abrir los ojos y tener claro qué productos no tienen que pagar IVA, evitando los engaños en el aumento de los precios con la excusa de la reforma tributaria. Estos son algunos productos exentos de IVA: carne de res, cerdo y pollo, pescado excepto los filetes, camarones y langostinos, leche y natas, papa, tomate, cebolla, banano, manzana, huevos de gallina y otras aves, caña de azúcar, café sin tostar, queso y leche para bebés. ¿Era necesaria la reforma tributaria en Colombia? ¿Era obligatoria de alguna manera? ¿Era la única salida que tenía el gobierno nacional? Mario Zambrano, quien está con nosotros hoy en Oriente Noticias y es economista. Sí, era necesaria. O sea, es indudable. Colombia, como les comentaba, la caída de los precios del petróleo, de las materias primas, había afectado fuertemente la capacidad, digamos, de recursos del Estado colombiano, que no supo administrar tampoco, ha sido muy criticado por eso, y que asumió unas grandes responsabilidades como el posconflicto, como dice el plan de desarrollo, Colombia la más educada, pero eso se hace, además de planeación, con muchos recursos. ¿Se necesita? Claro que se necesita. El problema no es que se necesite, el problema es quién debe pagar o quiénes debemos pagar, digamos, los impuestos. Y lo que se dice, o dicen los expertos, es que es una reforma tributaria regresiva, porque afecta a las personas con menos ingresos, porque gran parte, digamos, del recaudo, ¿por qué recaudo? Recae claramente en el IVA, ¿sí? Y ese aumento del 16 al 19% tiene unos efectos, digamos, nocivos, para decirlo así, para la clase media y la clase baja. Además que gran parte de las reformas en Colombia se han caracterizado porque el peso recae especialmente sobre ese tipo de impuestos y sobre todo para las rentas de trabajo, ¿sí? Y aquí se premian más las rentas de capital que las rentas de trabajo. Dice, por ejemplo, un columnista, comparando el impuesto a los dividendos con el impuesto, digamos, o las rentas de trabajo. El profesional de clase media se le retiene el 23% de su salario mensual, mientras que el dueño de un grupo financiero tiene solamente de pagar el 10% de sus dividendos. Y eso, si está en zona franca o hace parte de sociedad anónima simplificada, no lo paga. Entonces, es claramente desigual y esta reforma recae sobre los que tienen menos ingresos, en este caso sobre la clase obrera y trabajadora, ¿sí? Digamos que es uno de los golpes más nocivos que tiene esta reforma tributaria. Sí es necesaria,
pero no se hubiese dado de esa manera. En Colombia, no quisiera decirlo así, pero es que hay una cultura lamentable de mucha evasión y de alguna manera el gobierno nacional tenía que como que apretarse el cinturón, ¿no, Rafael? Sí, lo que pasa es que también la gente no entiende que la situación se maneja desde el punto de vista de la honestidad. Y esta corrupción que hoy en día se está más o menos calculada bajito en 60 billones de pesos, que no requeriría ninguna reforma tributaria, ninguna de las últimas 2 reformas tributarias, pues sencillamente se manejaría. Pero ¿dónde está también la corrupción de lo que ha denunciado la superintendencia con valor del cartel de los pañales, del cartel de los cuadernos, del cartel de la contratación oficial, que está todavía, esa punta del iceberg todavía no ha salido, que va a ser otra parte del escándalo? Entonces también se trata de poder saber quién paga y cómo lo paga. Y a propósito de lo que decía Mario hace un momento, los dividendos, ¿quién genera dividendos? Pues obviamente el que tiene acciones. Pero es que el Juan Pueblo ni siquiera tiene para la canasta básica, ¿cómo va a tener acciones? Entonces a él sí que le afecta menos en eso. De pronto quizá un aliciente, que el impuesto al consumo, que era lo que se pagaba más bien como IVA en los restaurantes, ahora baja al 8%. Pero es que todo el mundo no va a los restaurantes porque escasamente tiene para llevar la yuca y la papa, para llevarle y el huesito, exacto, a llevarle a la casa. Tiene entonces, lo del diario. Eso no, es el diario vivir. Entonces ahí es cuando el equilibrio no es dado, porque la reforma tributaria ratificó una vez más que los que tienen grandes cantidades son los que no pagan. La evasión quedó penalizada cuando pase de 5.000 millones de pesos, por favor. A Juan Pueblo, ¿cuándo va a tener 5.000 millones de pesos? Sí, claro. Eso no tiene ninguna razón de ser. Que de pronto que en abril que hay una reforma que están trabajando que se va a penalizar más la evasión. Miremos a ver, pero eso no es tan fácil. Así es, pero la situación es muy complicada cuando hablamos de esa reforma tributaria que de alguna manera es estructural y que también era necesaria, como ya lo decía. Que no es estructural, esta reforma no es estructural, o sea, debió ser estructural. El año pasado el presidente reunió una serie de expertos para sacar una comisión de expertos donde hubo una serie de propuestas y se quedó ahí. ¿Por qué no fue estructural? Porque realmente lo que hizo fue mitigar un pañito de agua tibia para un hueco fiscal, pero estructural para que seamos sostenibles, digamos, las finanzas públicas del Estado colombiano para responder a sus obligaciones y responsabilidades. Lo aseguro que en menos de año y medio estamos discutiendo otra vez sobre la reforma tributaria. Y frente va a haber otra reforma tributaria, claro. Con respecto a la evasión, por ejemplo, hay que dotar de mayor capacidad técnica a la DIAN, recursos, personal y también a la Fiscalía para poderlo hacer. Si no es solamente de discurso, sino con acciones, digamos, concretas por parte del Estado colombiano, porque la evasión es un gran problema, como también lo es la elusión, ¿sí? Y eso depende de la capacidad de control que tenga el Estado, y realmente no lo tiene. Y la DIAN, por decirlo así, es la gallina de los huevos de oro, porque es la que cobra los impuestos para poder mantener el Estado colombiano. Así es, pues vamos a ver qué dice la dirigencia política en Norte de Santander. Hay división totalmente, pero escuchemos el siguiente informe que nos preparó nuestro periodista José Luis Taza. La clase dirigente política de Norte de Santander también se refiere a la nueva realidad económica que enfrentarán los colombianos y las empresas ante la recién aprobada reforma tributaria estructural. El primero en alzar su voz en defensa del proyecto de ley estrella del gobierno de Juan Manuel Santos es el diputado Óscar Hernando Ros, miembro de la Comisión Primera de la Asamblea del departamento, quien está a favor de la reforma que paulatinamente está empezando a regir en todo el país. La reforma tributaria era necesaria para el país. El país dejó de percibir entre 15 y 20 billones de pesos, que era el concepto del dinero que le transfería Ecopetrol por la exportación de 1 millón de barriles diarios de petróleo, aproximadamente a 100 o 104, 105 dólares. Un país como Colombia necesita hacer una reforma tributaria que le permita, vía impuestos, recaudar el dinero que no está entrando por regalías petroleras. ¿Qué pasa si Colombia no lo hace? El ejemplo de Venezuela. Venezuela era un país que tenía unos ingresos petroleros muy superiores a los de Colombia. Pero contrario al diputado, quien tiene bastantes reparos con las nuevas directrices tributarias es el concejal de la ciudad Juan Carlos Capacho, del Partido Centro Democrático, quien sostiene que no está planeada ni estructurada para los colombianos, antes es un garrotazo contra los menos favorecidos y un retroceso para el emprendimiento empresarial de la ciudad. Lamentablemente el Congreso de la República y el gobierno le pasa una cuenta de cobro por su derroche a todo el país. La región de frontera recibe más garrote de este gobierno, un gobierno que mantiene a la región en el olvido, en el abandono, en la falta de cuidado y de atención,
y que esta reforma tributaria con un IVA del 19% lo que hace es lanzar un salvavidas de plomo a la economía de la región, que está ahogada en cifras escandalosas de desempleo, de informalidad, y que nada ayuda a que el tejido empresarial de la región se fortalezca. Una reforma tributaria que golpea al bolsillo de las clases menos favorecidas, que agrava o graban con más impuestos el internet, los servicios, los útiles de aseo, la gasolina, que va a poner más costosos los transportes, y que yo creo que de una u otra manera pues de nada tiene estructural, ni mucho menos de beneficiosa para los colombianos y mucho menos para la región del norte de Santander. Los dirigentes tienen puntos de vista totalmente opuestos. Para el concejal, los habitantes de Frontera no están preparados para un IVA del 19%. Recordó que desde el 2015 la zona binacional no atraviesa su mejor momento por la situación de Venezuela, por lo que considera que esta reforma aprobada no tiene nada de bueno, ni el nombre aseguró. Creo que aquí la verdad pues no se puede rescatar ningún punto, y mucho menos en la zona de frontera, cuando tenemos una situación económica tan compleja, y que la reforma tributaria, si bien podía contemplar algún mecanismo excepcional como un IVA, unos puntos del IVA de regresión, pues no se contempló. El Centro Democrático hizo esa propuesta en el seno del debate en el Congreso. Por su parte, el diputado, si bien está de acuerdo con lo propuesto por el gobierno, llama la atención es por el aumento de los 3 puntos del IVA, lo que perjudica directamente a la clase media colombiana. Es un golpe duro a la clase media, pero no es un garrotazo para las clases altas. ¿Qué afecta el 3%, por ejemplo, en el costo de una camisa fina para un rico? Para un profesional de clase media, que tiene un ingreso de 1.800.000 y que le suba, por ejemplo, algún producto importante para él, ese 3% sí se refleja. Por eso es equivocado decir que no había que hacer una reforma. Era necesaria y era irresponsable el país si no la hace. Lo que debió fue haber afectado a quienes realmente tienen enormes ganancias en el tema económico del país. Frente al impacto en norte de Santander, los dos dirigentes desde sus visiones de región y ciudad sostienen que se tendrán cambios, unos para bien y otros para retroceder. Para el diputado, el gobierno sí debió implementar esta reforma, que es estructural, pues permitirá sobreaguar las necesidades básicas del orden fiscal para el 2017 y un poco para el 2018, y donde norte de Santander podría verse beneficiado notablemente en materia de vías e infraestructura. Sin embargo, el concejal afirma que en la implementación de la reforma tributaria, el departamento seguirá rezagado y olvidado por parte del gobierno nacional. Bueno, la situación en esta división que conocimos hace unos segundos en materia de la dirigencia política, pues unos lo ven como positivo, otros no lo ven tan positivo. Es una división que se ve a nivel nacional, y es que el consumidor está muy pero muy asustado por lo que va a ser este próximo 1 de febrero en adelante. ¿Qué podremos estar encontrando pues a partir del 1 de febrero? Así de entrada nosotros los colombianos, Rafael, en materia de consumo, cuando somos consumidores, pues. Primero, en estos días termina ya la famosa ganga, entre comillas, de la congelación de precios que hubo en 4 centrales de riesgo del país, no en Cúcuta. No sabemos por qué, pero siempre la niña fea nos sacan del paseo. ¿Y por qué, siendo una zona de frontera con tanta situación crítica económica? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que lo mismo de siempre. El recorrido de la canasta familiar cada vez será más inflacionario en la medida en que la gente no se ponga las pilas y aprenda a comprar. O sea, ya yo en febrero voy a encontrar el mercado un poco más costoso. Normalmente se debe dar porque es que la gente no puede, el tendero de dónde va a sacar, va a perder sus ingresos para pagar el monotributo o lo va a trasladar a Juan Pueblo. El señor, los que ya están pidiendo la presión por el aumento del transporte. Sí. El combustible subió no en razón al combustible, sino al impuesto al carbono. Sí. El impuesto verde, entre comillas. Pero ese impuesto, ¿en qué queda? Pues que tiene que trasladarse a Juan Pueblo. Y Juan Pueblo es el que está comprando diariamente. Pero la única posibilidad que quedaría ahí es mantener grandes mercados campesinos como lo hace la gobernación, pero trasladados no siempre aquí al lado, en la Plaza de Bandera, sino llegar a las comunidades, porque es que la gente piensa que venirse de Juan Atalaya aquí en algunos sectores son 2 busetas. O sea, que sea más distribuido hacia las zonas para que verdaderamente llegue. Por comunas. Claro, centros de acopio, porque el gran esfuerzo que se hizo hace años abajo en la vía Puerto Santander, en Agua Clara, que un para procesamiento de frutas, y nació muerto el proyecto porque no llegaban las frutas allá. Sí.
No hay nada. La bonanza que hubo el año pasado, en el 2016, sobre el arroz, fue lo único barato porque había producción de arroz aquí y no tenía que trasladarse del resto del país. Pero entonces Cúcuta siguió vendiendo arroz. Mire, supermercados hoy en día usted va y el arroz que tiene nombre del municipio vecino Sí. es más barato 300 y 500 pesos más que el arroz que llega al resto del país. Y la calidad es buena. Claro, Lo que pasa es que la gente acostumbra... Pero no es colombiano. Bueno. Allá va, esta zona de frontera se le va a complicar un poco el tema con el tema del contrabando, definitivamente. Y ni se diga con el azúcar. Es que el azúcar está sujeto a precios internacionales, a precio del dólar, entonces... En esa zona de frontera se va a poner un poco más complicado por este tema de la reforma tributaria. Muchos van a decidir comprar productos venezolanos, que no está bien porque es de contrabando y que hay que apoyar lo nuestro, pero Norte de Santander de pronto necesita un poco más de beneficios. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Oriente Noticias. Bueno, televidentes, nosotros continuamos con Oriente Noticias, hablando de la reforma tributaria, de qué tanto se verán afectados los consumidores en nuestro país y sobre todo en la zona de frontera. Pues hablando de las afectaciones, imagínense que en Pamplona los que sí se van a ver afectados son los estudiantes que llegan a esta ciudad mitrada, pero que sea Dolixiomara Niño quien nos entregue toda esa información. Dolixiomara, muy buenas tardes y adelante usted con la información. Gracias, buenas tardes. En Pamplona la mayoría de los jóvenes universitarios dependen su economía de lo que les envían sus padres, por eso hemos dialogado con uno de ellos, con Daniel Ricardo Martínez, estudiante de Derecho, quien nos contó cómo se ve afectado directamente con la reforma tributaria en el caso de servicios públicos como la internet, el plan de datos que tienen grabado el IVA. Al igual el internet no solo es importante como para comunicarse, para encontrar, por lo menos para investigar, para los estudiantes, entonces va a ser complicado también para acceder a este tipo de medios de comunicación y eso. Normalmente los jóvenes dedican su tiempo a estudiar, pero también se divierten. Ellos están pensando incluso en modificar algunos hábitos financieros, guardar mejor su dinero a la hora de divertirse, pues las bebidas y los cigarrillos también están grabados con el 19% de aumento en el IVA. Los ingresos los ingresos son bajos y ya con esta reforma tributaria va a ser mucho peor porque obviamente no se va a poder disfrutar más con los compañeros porque ya por lo menos las bebidas y eso va a tener un costo mayor. A ellos les preocupa porque muchos, incluso próximos egresados de las universidades, tendrán que declarar renta, IVA, ingresos que no estaban presupuestados y que las oportunidades son mínimas a la hora de salir a buscar empleo, lo que dificulta y aumenta la crisis económica de los colombianos, especialmente para los jóvenes. Es la información que tenemos por ahora desde el municipio de Pamplona. Regreso con ustedes a estudio. Dolly, muchísimas gracias a usted por la información y vemos entonces que también los estudiantes en Pamplona se van a ver afectados con esa reforma tributaria, lamentablemente como que va a tocar el bolsillo de todos. Directamente en Norte de Santander no se han encontrado unas estrategias que beneficien a esta región. No podemos hablar de la frontera como solamente Cúcuta, Villarrosario, Los Patios y el Zulia. Esto está afectando a municipios como Pamplona, que es un poco más alejado de la capital de Norte de Santander, la ciudad de Ocaña, que también es alejada de la capital de Norte de Santander, también se ven afectados con todo lo que confluye en la economía de esta región. ¿Cuáles creen usted que podrían ser las estrategias que ya se deben implementar para este año 2017? A ver si de pronto vamos a respirar un poco mejor, Rafael. Centros de acopio, distribución de alimentos adecuada, porque si no tenemos un centro de acopio, ¿para qué seguir trayendo elementos que se van a dañar rápidamente? La nevera que existe natural aquí nomás en la laguna, vía Bucaramanga, no se necesita nada. Ahí hay cómo hacer bastante reserva de alimentos y mantenerlos. La información que me dio el señor productor de papa, que no es de Toledo, sino es de Málaga, me equivoqué ahí. Efectivamente la papa viene porque hoy en día está económica. Y si usted consigue papa amarilla, un paquete de 2,5 kilos en 2.000 pesos, que es a menos de 1.000 pesos, casi que 900 pesos el kilo menos. Pero en el momento no consigue usted elementos que no estén en cosecha. ¿Para qué ir a buscar usted elementos de, digamos, la fresa que hoy está económicamente está costosa? ¿Para qué ir a buscar manzana de la criolla que vale a 5.000 pesos el kilo? 5.000 el kilo de la manzana criolla, que se puede dar aquí mismo en toda esa zona fría que tenemos cerca.
si no hay centros de acopio, si no hay producción adecuada, si no hay reservas como la que mencionaba Mario del arroz, que hubo una gran sobreproducción y podía estar efectivamente manejándose para que los precios nos beneficiaran. Algunos decían con sobrada razón que el arroz venía vía río. ¿Cómo así vía río? No vía Río de Janeiro, no, vía Río Táchira. Pero bueno, eso sí creámosle a los productores locales. Y ellos decían en un foro que hizo semana, Mario también estuvo allá, que están importando mercancías, maquinaria para poder mantener la producción. Eso es importante porque ahí sí se empieza a ver la industrialización. Pero si no se industrializa, si no se trabaja sino exclusivamente el arroz, ¿por qué el estudio de hace más de 30 años que hizo una comisión israelí en la zona del Zulia, que no era para sembrar arroz sino para sembrar uvas? Y la gente dice, ¿uvas? Sí, señor, si los israelitas que siguen sembrando en el desierto les lo dicen, sobrada ¿por qué no va a servir tendrá. acá? ¿Por qué no va a servir acá? Entonces ahí se puede trabajar el equilibrio y no requiere tantísima agua como la que requiere el arroz. El arroz. Entonces ahí está. El famoso proyecto del Cinera, que es el caballito de pelea para todas las campañas, con seguridad en menos de 6 meses, tienen nuevos padrinos políticos, garantizados. Tras años se habla del mismo tema y todavía Pero no se nunca hay. ejecuta. Producción, nomás la producción de la energía. ¿Para qué se sembró? ¿Para qué insisto? Y ahí sí me da pena disentir con gobernación y alcaldía y los honorables senadores y representantes a la Cámara. ¿Para qué se insistió con el famoso acueducto metropolitano para bombear agua desde el río Zulia cuando bombear agua por el costo energético es mucho más alto? Sí. Entonces, eso no tiene razón de ser. ¿Por qué no trabajarla con gravedad vía embalse del Cinera? Pero no les llama la atención si no invirtieron el daño que pagó Ecopetrol por la afectación que hubo por la negligencia de ellos mismos con sus empleados, que afectó que duramos bastante tiempo hace 3 años ya. 3 años. Entonces, lo único que hicieron fue que esos grandes recursos multimillonarios se sembraron en el acueducto metropolitano, más los otros que da la nación. ¿Para qué perderte todo ese montón de inversión cuando el recurso económico puede ser más? ¿Por qué las energías limpias, la energía eólica, que aquí sí que hay aire constantemente? ¿Por qué no impulsar la energía solar? Que son amigablemente sostenibles. Pero se necesitaría entonces, si no se da esa solución, quién sabe. Mario, no sé qué versión Mario, ¿qué tenga sobre estrategias eso. cree que se No, deben digamos implementar que en ya la Rafael mencionó unas muy importantes. Hay unas que puede ser un perogrullo decirlo, ¿no? El tema de la infraestructura y la conexión o la conectividad misma de los mercados regionales. O sea, uno habla aquí, el discurso se pone de internacionalizar, de vender, de exportar o conectarnos al mercado interno, pero ni siquiera norte de Santander estamos conectados entre nosotros mismos. Digamos, una gran inversión en infraestructura sería fundamental, y no solamente infraestructura vial, sino también de servicios públicos, que es fundamental porque eso determina en gran parte la competitividad. Algunos empresarios se quejaban del costo, por ejemplo, de la luz o de energía, ¿sí? Esos elementos que parecen muy insignificantes, que no son insignificantes, determinan más la atracción de la inversión que bajar impuestos, por ejemplo, que muchas veces se recurre a ello. Dicen, no, vamos a ser atractivos, vamos a hacer el impuesto predial o el de industria y comercio. Sí, las empresas necesariamente en el mundo ahora no se ubican solamente por eso, se ubican donde hay infraestructura, donde hay servicios públicos competitivos y sobre todo una masa crítica, un capital humano que es atractivo para poderlos emplear. Y me parece que hay que apostarle a eso. Y una de las cosas que adolece en la región, y lo decía ese día en el foro Semana, falta liderazgo, falta capital social y prospectivo, o sea, que todos participemos, porque cuando hay crisis, en el caso del norte de Santander y de Cúcuta, se llama al sector empresarial, al sector político, a la academia, pero el sector social, o sea, las organizaciones sociales, al ciudadano a pie, a Juan, como dice acá Juan Pablo nunca se llama, y creo que para poder construir una visión de región hay que construirla con todos, por muy distinta que la tengamos. Hay que escuchar a la gente, a la comunidad, que es la que realmente siente lo que se está viviendo económica, física y socialmente en nuestra región. Pero Mario, antes de terminar, quisiera saber, tú hace un momento señalabas que en año y medio se estaría hablando nuevamente de una reforma tributaria. ¿Por qué? ¿A raíz de qué podría darse eso y qué podría traer esa reforma tributaria? Lo digo, digamos, técnicamente Colombia tiene un gran hueco fiscal, decía, un déficit fiscal, y hay que llenarlo de alguna manera. Algunos dicen que es 24 billones, otros que 30, bueno, eso suena bastante grande. En este recaudo no va a ser suficiente para llenar ese hueco. Aún, dice el mismo Ministerio de Hacienda, sin reforma tributaria, tendría que recortar en el año 2017 10 billones de pesos en su presupuesto. En el año 2018, 17 billones. Eso quiere decir que aún con esta reforma y siendo optimista en el recaudo,
no vamos a lograr suplir, digamos, ese hueco fiscal. Además, porque Colombia tiene una cosa que se llama la regla fiscal, o sea, por regla y por obligación, para no trastornar la salud macroeconómica del país, tiene que ponerse fino con el tema de recaudo, digamos, de recursos y reducir el déficit fiscal. Y aún con ese recaudo, con esa reforma tributaria, no va a ser suficiente para llenar ese hueco fiscal, manteniendo constante de que los precios del petróleo no sigan cayendo, de que no existan, digamos, una serie aún en el escenario internacional, el tema Trump, por ejemplo, comienza la gente a preguntarse qué va a ocurrir con la política internacional norteamericana, especialmente para América Latina. ¿Qué tiene que ver con la reforma tributaria? Pues muchas de las cosas, digamos, es nuestro gran socio comercial, de alguna forma es Estados Unidos, en gran parte de esa materia prima. Y todas las decisiones que tome Estados Unidos con una visión no de internacionalización en el discurso como lo ha planteado Trump, sino más bien de hacia adentro, ¿sí? Un discurso nacionalista, qué efectos tendrá para su política internacional y sobre todo qué efectos tendrá para los países de América Latina, que en eso no ha sido claro Trump. Entonces, lo que quiero decir es, manteniendo constante eso, aún lo que vamos a recaudar no va a ser suficiente para llenar ese hueco fiscal que tenemos como Estado. Y eso va a implicar buscar la plata nuevamente. Claro que sí. Pues infortunadamente el colombiano, el consumidor es el que se sigue viendo afectado. Tú, Rafael, nombraste en varias ocasiones algo clave muy importante, y es el consumidor tiene que saber comprar. ¿Cómo? ¿En qué se tiene que basar? Digámosle a nuestros televidentes, aprovechando pues este espacio, para poderles decir cómo se debe comprar frente a esta reforma tributaria que inicia el 1 de febrero. Astrid, es muy sencillo, es cuestión de entender lo que decían nuestros abuelos, la malicia indígena, eso hay que ponerla en práctica, hay que aflorarla. Ahí sí ya no necesitamos de estos elementos, se necesita es el sentido común, que lamentablemente es el menos común de los sentidos. Sí, eso suena a perogrullo, pero es una triste realidad. ¿Para qué buscar, insistimos, alimentos que están costosos? ¿Para qué ir usted a buscar un kilo de pescado fino, de salmón, que le vale 60.000 pesos? Ese no se lo come jamás el pueblo. Busque pescado económico. Vea, ayer conseguí en almacenes de cadena pescado bagre, bueno y económico. Pargo rojo, a 4.500 el medio kilo, es decir, a 9.000 pesos el kilo, más económico que la misma carne. Y el pescado tiene mejores nutrientes que la misma carne roja y es menos dañino para la salud. Se trata de también entender y comprender. Dijo alguien, pero es que ese pescado tiene espina, entonces yo echándole broma le dije, nos tocará comprar lombrices. Son los únicos que no tienen espinas, porque aún el bagre tiene espinas. Aprendamos a comer. ¿Para qué ir a insistir en comprar artículos que son económicamente inviables para la canasta familiar y para el pobre bolsillo? Siempre se ha dicho, eso es un dicho que viene de la vieja Europa, de España particularmente, el órgano más sensible del cuerpo humano no es el gusto, ni el tacto, ni el oído, ni el olfato, nada. Es el bolsillo, porque es cuando uno siente calambres cuando mete la mano en el bolsillo, o alambres que lo pican porque no tiene dinero. Busque algo que sea práctico, busque elementos que le permitan comer balanceadamente, de manera de que la gente pueda hacerlo. ¿Para qué tiene que usted buscar un elemento que no le puede servir? Ir a buscar, por ejemplo, cabrito. Es un plato exquisito y sabroso y es de la región. Pero como no siguieron cultivándolo, se volvió costoso. Qué irónico. Los dulces de cabrito de Cúcuta ya no se consiguen aquí, nos toca buscarlos vía Puerto Santander. Sí, es una triste realidad. Entonces, tenemos que aprender a consumir y a producir algo que también se nos olvida. En nuestras viviendas diariamente, en la cesta o el aparatico que tenemos en la cocina, botamos todos los biodegradables a la basura. Ese es el mejor abono para tener cultivos hidropónicos en nuestra vivienda, en una simple botella de gaseosa. Aprendamos a cultivar. Que al final termina siendo muy beneficioso porque no tiene químicos, no tiene absolutamente nada. Elemental. Y no gastamos dinero. Estrategias elementales, lo que decían los abuelos. Mijo, siembre. Usted nunca veía que el abuelo salía a comprar cilantro porque siempre tenía sembrado cilantro en la casa, mucho menos la cebolla junca. Aún la cebolla de cabeza, usted la mete en la nevera en agua húmeda y empieza a florecer, y cuando ya ve, la mete en una botellita y tiene su cebolla junca. Y no es echarle nada contra los bocañeros, porque la cebolla bocaña es rica. Menos meterme con usted aquí. No, pero sí es muy cierto lo que usted dice, Rafael, de esa gran necesidad de nosotros ya empezar como a tomar más conciencia de lo que debemos o no debemos comprar. No meternos en deudas que no necesitamos porque no son obligatorias, y empezar de pronto a economizar un poco más en casa, ¿cierto, Mario? Claro, digamos que como economista. No, y una de las cosas, un principio de la economía es la información en el mercado, tanto el que produce como el que consume. Y si la información no está bien, o digamos, en economía se llama información asimétrica, si el que consume no tiene la perfecta información de qué pasa en el mercado, el comportamiento de los precios, siempre actuará de manera, dirían los economistas, no tan racional. Ajá. Y creo que una gran invitación que hace Rafael específicamente es eso.
un, digamos, consumidor y ciudadano informado. Si no, esta reforma lo va a afectar, o sin reforma también lo va a afectar por desconocimiento y por ignorancia. Ahora, si yo voy al supermercado, debo fijarme en qué productos de pronto son más económicos y arreglar mi alimentación bajo esos recursos, ¿cierto? Bajo esos productos, básicamente. Sí, es que mire, por ejemplo, los supermercados de cadena, insisto tanto porque es que yo hago la comparación al mercado de la cesta vieja, que todavía consiguen algunos rescoldos de ellos, la cesta nueva y Cenabastos. Usted consigue diferencias entre Cenabastos y la nueva cesta, siendo a menos de 100 metros. Estando pegados. Y aún en el mismo almacenes de cadena, usted consigue tomate a 3.500, que está a ese precio aproximadamente. Pero si se va a los almacenes de cadena, consigue bolsitas de un tomate parecido a ese, un poquito más pequeño, y vale 2.000 el kilo. Entonces, por favor, aprendamos a comer. De eso se trata. No es comprar artículos de mala calidad porque no venden artículos de mala calidad. Cambian los tamaños, entonces aprendamos a comer. Claro que sí. Pues es muy importante eso que hemos diferenciado. Hay algo clave, y es que debemos saber comprar, debemos saber consumir nuestros productos y debemos tener un muy buen manejo de nuestros recursos económicos para evitar algunas falencias o algunos problemas económicos cada uno en nuestras viviendas. A ustedes muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros, por acompañarnos, y por supuesto Rafael también por acompañarnos y ser como tan claros y específicos con nuestros televidentes para decirle a cada uno de nuestros televidentes la gran necesidad de poder manejar sus recursos económicos frente a esa reforma tributaria que inicia el próximo 1 de febrero. Gracias. No, gracias a ti por la invitación. Mucho gusto. Bueno, Rafael y Mario Zambrano, muchísimas gracias a ustedes televidentes también por estar con nosotros y acompañarnos durante esta emisión. Pedirles a ustedes que sigan con toda la programación que tiene como siempre preparada la Televisión Regional del Oriente y decirles que siempre estaremos allí conectados para que a través del noticiero que tiene esa región ustedes puedan conocer qué está ocurriendo en el Gran Santander. Recordándoles, reforma tributaria el próximo 1 de febrero y debemos saber consumir. Nos vamos a una pausa comercial, televidentes, pero ya viene toda la información deportiva. Muy buena tarde.